La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenas, Cafetera. Soy Joseba, expatriado de la diáspora, viviendo en Taiwán por 13 años y otro miembro de la retaguardia. Ha pasado un año desde que me hice mecenas y acabo de renovar. Tengo que decir que verdaderamente me habéis acompañado en los días soleados y grises. Agradezco los momentos de la sobremesa cafetera, o tetera en mi caso. Un fuerte abrazo desde la distancia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. But if you're not happy in the U.S., very simply, you can leave. You can leave right now. But these are people, quiet, who left Somalia, who ultimately came here, and now is a congresswoman who's never happy, says horrible things about Israel, hates Jews. Because we don't leave the things that we love. And when we love this country, what that means is that we propose the solutions to fix it. We love all people in this country, and that's why we believe healthcare is a human right. México no coincide con medidas que limiten el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad en su país de origen por motivos de persecución. El Gobierno de México se mantendrá atento a las implicaciones que esta decisión, me refiero a la que Estados Unidos anuncia el día de hoy, podría conllevar para los solicitantes de asilo de otros países que ingresen a Estados Unidos por la frontera sur o nuestra frontera norte. En este sentido, vamos a prestar especial atención a que se respete el principio de no devolución reconocido por el derecho internacional vigente. El Gobierno de México reitera su respeto por los derechos humanos de todas las personas, así como por sus compromisos internacionales en materia de asilo y refugio político. Una consulta que a todas luces supone la ruptura por parte del señor Iglesias de las negociaciones que tenía con el Partido Socialista. ¿Las da por rotas? Las dio por rotas el señor Iglesias. Que lo que está planteando el señor Iglesias es un acuerdo de legislatura con un gobierno de coalición donde él impone los nombres de las personas de Unidas Podemos que puedan entrar en el Consejo de Ministros. ¿Con él de vicepresidente se lo ha pedido? No me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera. Pero insisto, es que la capacidad, la única responsabilidad, el quiero y puedo de un candidato a la presidencia del gobierno es hacer su propio Consejo de Ministros. A mí me pueden proponer nombres, pero no me pueden imponer nombres. Yo creo que sería inconcebible plantear a los millones de votantes del Partido Socialista que el presidente del gobierno no puede ser Pedro Sánchez, que tiene que ser pues un independiente. Estos son los otros plásticos del Mediterráneo, los plásticos que nadie quiere ver, los envases de vidas y de almas. ¿Cuántas vidas llevaba a bordo este plástico antes de hundirse? ¿Dónde están estas vidas? Buenos días, cafetera. Titular del periódico El País. Sánchez desiste de la negociación con Podemos y busca otras opciones.
el presidente en funciones se centra en lograr la abstención de la derecha y la izquierda. El texto lo firma Anabel Díaz, que es una experimentada periodista, así que tenemos muchos elementos para confiar en su veracidad. Según ese artículo, ahora Sánchez va a tratar de que los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, accedan a que sus grupos se abstengan para que empiece la legislatura. Y si todo esto es cierto, Pedro Sánchez estaría basando esa posición en la consulta de Podemos, que según Sánchez está dirigida a justificar el voto en contra del partido de Iglesias, que compartirá sentido del voto con Vox, ha dicho. Así que tratarán de culpar a Podemos de votar en la misma dirección que Vox. Y esta frase es probablemente la que mejor nos revela la próxima estrategia del PSOE. Esto no deja de ser una ironía teniendo en cuenta que el mismo texto afirma que Pedro Sánchez busca acercarse a Ciudadanos y al Partido Popular, los socios de Vox en numerosos ayuntamientos, pero que la política tiene rasgos de vodevil tampoco es que nos resulte muy sorprendente y una vez más nos enseña que todo lo que se dice en campaña es papel mojado semanas después, que por mucho que se haya teatralizado la tensión tanto en el Parlamento como en las televisiones, las negociaciones posteriores son capaces de fabricar insólitos compañeros de cama en esta orgía en la que se ha convertido la política española. Desorientados se van a quedar después los militantes y los simpatizantes de los partidos políticos que se creyeron con vehemencia las afirmaciones de la derecha de que nunca se acercarían a Pedro Sánchez o las afirmaciones de Pedro Sánchez sobre sus simpatías con Podemos o las presiones del IBEX, porque en la política española triunfa el teatro, así que cobran sentido esas palabras escritas en el muro del teatro de la Sala Mirador. Cuando el Parlamento es un teatro, los teatros necesariamente se tienen que convertir en parlamentos. Buenos días, cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Así que, en efecto, Sánchez sube el tono contra Iglesias para redoblar la presión a las puertas de la investidura. Hoy lo publican numerosos diarios, ahora lo veremos en las portadas. Un saludo muy especial a todas las personas que se incorporan a esta hora al programa. Bienvenidos a La Cafetera. Hoy es martes 16 de julio de 2019. Estamos en la recta final antes de la investidura en España, así que todos los focos informativos, todas las miradas están puestos sobre eso. Ayer, además, Pedro Sánchez concedió una entrevista a la cadena SER, de manera que nos ha dejado algunos titulares que podemos repasar ahora enseguida en el programa. Pero antes, tenemos un hashtag, #LaCafeteraPactoreando, #LaCafeteraPactoreando, y os pedimos que lo utilicéis en Twitter para que podamos organizar la conversación. ¿Están pactoreando? ¿Están pastoreando? #LaCafeteraPactoreando. Hoy en un nuevo Twitter, que estos que han cambiado el escritorio y tienen desconcertado a media población mundial, porque han cambiado la manera en la que se ven los tweets y han caotizado el acceso a las redes sociales. El debate público de las redes sociales de Twitter queda en situación de... Entonces tenemos los hashtags, han quedado colocados a un lado, los trending topics se ven, las tendencias se ven a un lado, a la derecha, en lugar de a la izquierda. Se han derechizado los hashtags. Hostia, qué fuerte. Y a la izquierda tenemos lo de notificaciones, mensajes guardados, listas, perfil, etcétera. Dicen que tienen más capacidades de interacción. Hay que mirar exactamente en qué. Yo no lo sé porque no he tenido la oportunidad por ejemplo, de verlo sí que aparece algo nuevo que antes no aparecía. Eran los elementos guardados y entonces yo antes solo lo podía utilizar desde el móvil y ahora lo puedo utilizar también desde el escritorio. Y te aparecen los que has guardado tanto en el móvil como en el... Y los puedes también añadir a elementos guardados. Antes nosotros lo que hacíamos para guardar era marcarlos como favoritos. ¿Y dónde están ahora los favoritos? Supongo que si vas a perfil... No, no están los favoritos. Que sí, ahí en perfil. Bueno, pero esto está escondidísimo. ¿Por qué esconden mis favoritos? Si los favoritos eran la manera de acceder a las cosas. Sí, amigos, buenos días. Así está a esta hora la temperatura del termómetro en las redes sociales. Bueno, pues como estamos utilizando ese hashtag #LaCafeteraPactoreando, os pedimos que lo utilicéis en el programa, que nos ayudéis a construir el debate público, como están haciendo ya numerosas personas utilizando ese hashtag. Por ejemplo, Graznando, por ejemplo, Diana Martínez, por ejemplo, Enrique Quesada dice: quien no pacta no sabe gobernar, dice Enrique. Muy buenos días, Enrique. Jesús Gabilondo, por cierto, tienes algo que me pertenece, Enrique. Suéltalo. Me envió ayer un mensaje, ya lo conté, ¿no? Pero me envió ayer un mensaje, como le habíamos dado un cuaderno con todas las firmas de los asistentes a la desvirtualización cafetera,
y me envió un mensaje diciendo: tengo tu cuaderno de rehén. Si lo quieres entero, cerveza. Si no, en trocitos. Bueno, Jesús Gabilondo, muy buenos días. Vladimir Al, buenos días. Dice: esa cita de la Sala Mirador, cuando el Parlamento se convierte en un teatro, los teatros se tienen que convertir en parlamentos. Mala Sombra, buenos días. Carmen Fernández, Elisa María, fantástico. Ángel, buenos días, Ángel Trianedro. Juan Muñoz, Bárbara, indignados. Carol, Isabel Aragón, Balfri, Deco Pasaselques, bueno, un montón de gente. Cristina Perecilla, Paloma Iriazábal, Espeonza, Jesús, Andrea, que están utilizando ese hashtag ya. Almohadilla la cafetera, pactoreando. Os pedimos que nos ayudéis a organizar el debate, a escuchar vuestras opiniones a través de ese hashtag. Porque esto es La Cafetera, es un programa abierto. Aquí os contamos lo que todo el mundo os cuenta. No podéis decir que no estáis informados escuchando La Cafetera, porque hacemos un buen repaso a la agenda mainstream, a los grandes medios de comunicación, pero también os contamos todo aquello que los demás no os cuentan. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, tú eres la resistencia y no estás sola. Hoy es martes, además ya lo sabéis, los martes hacemos un paréntesis para asomarnos a esta nueva expresión de la cultura en la que se han convertido las series de televisión, y lo haremos con la compañía de Ana Pastor, que está ya de camino al estudio, se acercará ahora al estudio, con quien podremos conversar en un ratito aquí en el programa. Y vamos a hacerlo sobre una serie, Divide y triunfarás, la historia de Roger Ailes. Roger Ailes fue el fundador de la cadena Fox en Estados Unidos, un asesor político, asesor de Nixon, un tipo de un éxito profesional indiscutible, pero que inventó esto de grita en televisión para tener notoriedad. Se convirtió en un auténtico, tanto que impulsó la cadena Fox, pero después en el gran proscrito fue acusado de con un gran escándalo sexual, pero en todo caso un personaje en la vida política norteamericana. Y hay una serie fabulosa sobre la historia de Roger Ailes. También hay un documental, luego lo comentaremos aquí en el programa con Ana Pastor, porque francamente merece la pena. Yo he estado viendo el documental, la serie no he visto, pero el documental he estado viendo y es verdaderamente espectacular. Uno de los tipos que inventaron toda esta estrategia política, nueva estrategia de política de comunicación de marketing, en la que se ha convertido la política actual, y la manera en la que ha sido copiada ahora por personajes de la calaña de Donald Trump, que hoy es protagonista en nuestro programa porque, de nuevo, sus exabruptos tienen dimensión global. Escuchamos a Donald Trump arremetiendo contra congresistas como Ocasio-Cortez. Dice: no hagan caso a Donald Trump porque está buscando exactamente eso, atención. Pero los exabruptos merece la pena también reseñarlos, colocar el dedo, señalarlos, porque dijo a un grupo de congresistas: si a ustedes no les gusta el país, que siempre lo están criticando, pues márchense. Si no son felices, decía, si no son felices en Estados Unidos, están siempre criticando, esto es muy simple, se pueden ir. Mandando callar a los asistentes Donald Trump, presentando el peor de sus rostros. Es como si hubieran colocado a Rafael Hernando en la presidencia del gobierno. Imagínate un tipo maleducado, bronco, que se mueve cómodamente en ese registro. Bueno, racista y con tintes totalitarios, porque esto de mandar callar de esta manera a alguien desde la posición de un presidente me parece alucinante, y tratar con ese desprecio a tus compañeros me parece, alucinante. Pero están en plena campaña electoral después del anuncio de su candidatura, están a un año todavía de las elecciones, pero Donald Trump ya está activando todos los resortes, los mecanismos. Por eso las congresistas atacadas por Donald Trump advierten: no muerdan el anzuelo, esto es una distracción, dicen
desde el Congreso, pero en todo caso le acusan de promover la agenda del nacionalismo blanco, querer distraer de la atención de los problemas que realmente preocupan al país. Y dice, hay cosas que importan, que tienen consecuencias para las que ustedes nos han enviado aquí a trabajar, contestaron las congresistas, objeto de esos exabruptos. Pero el magnate neoyorquino sigue insistiendo cuando, mientras tanto, en Estados Unidos estamos observando esta política de caza al inmigrante ilegal, estas redadas que se están dando por el país y que de nuevo visibilizan cómo el presidente Trump utiliza la inmigración, entre otras cosas, para su propia campaña electoral. Bueno, es el último exabrupto, pero fue contestado por una de las esperanzas demócratas, por Ocasio-Cortez. No abandonamos las cosas que amamos este país, y por eso hay que defender la sanidad, la educación, dijo Ocasio-Cortez. Because we don't leave the things that we love. And when we love this country, what that means is that we propose the solutions to fix it. We love all people in this country, and that's why we believe healthcare is a human right. We love all children in this country, and because we do, that's why we fight for education for all children through college. Vamos a luchar por la educación para todos los niños, decía Ocasio-Cortez, que además dijo en una serie de tweets, dijo, el problema de Donald Trump es que se ha dado cuenta de que no le tenemos miedo. Y Ocasio-Cortez, que está consiguiendo una gigantesca notoriedad en Estados Unidos. Bueno, los enfrentamientos también se visibilizan entre México y el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno mexicano ha rechazado las nuevas reglas que ha impuesto para las concesiones de asilo los Estados Unidos. México no coincide con medidas que limiten el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad en su país de origen por motivos de persecución. El gobierno de México se mantendrá atento a las implicaciones que esta decisión, me refiero a la que Estados Unidos anuncia el día de hoy, podría conllevar para los solicitantes de asilo de otros países que ingresen a Estados Unidos por la frontera sur o nuestra frontera norte. En este sentido, vamos a prestar especial atención a que se respete el principio de no devolución reconocido por el derecho internacional vigente. El Gobierno de México reitera su respeto por los derechos humanos de todas las personas, así como por sus compromisos internacionales en materia de asilo y refugio político. Así que este nuevo polo de tensión entre México y los Estados Unidos por la concesión, por las nuevas reglas impuestas por los Estados Unidos para la concesión de asilo político en esta gran frontera que tiene todas las atentas miradas del mundo concentradas allí. Por cierto, otro escándalo que hay también que hemos observado es el de Puerto Rico. Resulta que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, lleva desde hace algunos años intercambiando mensajes a través de un chat privado en Telegram, y han sido destapados algunos de los mensajes que revelan pues comentarios homófobos, muy críticos con periodistas, con políticos de la oposición. Se ha montado un lío tan gigantesco, hay un escándalo tan formidable que ahora toda la oposición está pidiendo por la revelación de estos mensajes, que son mensajes privados en un grupo, pero fueron revelados por un centro de periodismo de investigación que recibió el documento completo por parte de una supuesta fuente anónima, y todos los mensajes privados entre este grupo de políticos, bueno, tienen un montón de mensajes soeces, denigrantes, califican como hijos de puta a los adversarios políticos. Bueno, pues todo esto se ha destapado, que en realidad nos parece muy llamativo, más allá de lo que está suponiendo para Puerto Rico, que es un escándalo que está acompañando las portadas de los periódicos allí con muchísima fuerza desde hace algunos días. Nos revela las líneas entre la intimidad, el discurso público, la manera en la que esto puede ser o no revelado. En Puerto Rico, una de las crisis políticas, os señalamos este asunto porque, aunque no está en las portadas evidentemente de la prensa española, pero está empezando a tener una cierta significación en portadas en Latinoamérica y salpica por lo tanto a la prensa anglosajona, aunque aquí está pasando bastante inadvertido, pero para que os hagáis una idea, es portada hoy en la BBC. Bueno, muy buenos días, cafetera. Si estás escuchando esto, estás informada y no estás sola.
Y mientras tanto, la crisis del Mediterráneo nos tiene muy preocupados aquí a algunos en el sur de Europa. Desde el Open Arms nos advierten, nos explican los otros plásticos del Mediterráneo a los que nadie mira. Estos son los otros plásticos del Mediterráneo. Los plásticos que nadie quiere ver. Los envases de vidas y de almas. ¿Cuántas vidas llevaba a bordo este plástico antes de hundirse? ¿Dónde están estas vidas? Estaba Óscar Camps mostrando una lancha de plástico. ¿Cuántas vidas llevan esos plásticos? ¿Cuántas vidas mueren en esas? Por cierto, hay un artículo, el enfoque es muy negativo, es bastante, digamos, un tanto amarillo, pero hay un artículo que habla de los problemas mentales que sufren algunas personas, algunos inmigrantes cuando se ven en la tesitura de tener que sufrir el acoso de las mafias, atravesar el Mediterráneo en estas expediciones, muchas de ellas que caminan hacia la muerte, y aunque lleva un titular bastante amarillo, en el periódico El Mundo habla de el inmigrante que cortaba las cabezas o el refugiado que cortó cabezas o algo así, porque habla de un piloto de una lancha que le rebanó el cuello a uno de los refugiados que iban en esa lancha porque le había robado un zumo y mantuvo el cuerpo sin cabeza durante 25 minutos en la lancha, y habla del fuerte trauma que ha provocado psicológico en las personas que iban en esa lancha. Y esto está en investigación, está siendo investigado por la Guardia Civil, pero en todo caso es de un dramatismo, y lo que sí nos revela también el texto, independientemente de esa visión y de que hayan colocado el foco en la anécdota y lo hayan titulado de esa manera, pero sí habla de las enfermedades mentales, de los traumas que viven muchas personas que se tienen que exponer a una situación tan extraordinariamente dura como la de jugarse la vida en busca de una nueva oportunidad, y tiene algunos perfiles ese artículo que os recomiendo, está en el periódico El Mundo. Vamos a ver de todas maneras las portadas de los periódicos impresos, porque tienen algunos artículos que hoy son muy interesantes. Ayer Pedro Sánchez concedió una entrevista a la cadena SER. En España todos los focos están colocados, no en estas otras noticias, sino que están colocados en los pactos políticos, básicamente, porque queda una semana para las investiduras, para la sesión de investidura, para los debates, y aquí ya se están apretando las negociaciones, se están intensificando, está subiendo el tono contra Pablo Iglesias para redoblar la presión a las puertas de esta investidura. Ayer escuchamos a Pedro Sánchez en la cadena SER y decía que daba por rotas las negociaciones con Unidas Podemos, decía. Una consulta que a todas luces supone la ruptura por parte del señor Iglesias de las negociaciones que tenía con el Partido Socialista. ¿Las da por rotas? Las dio por rotas el señor Iglesias. Hay una constatación y una consecuencia. La constatación es que el señor Iglesias no se movió de su posición maximalista en relación con un gobierno de coalición sin ningún tipo de veto, según dice él. Y en segundo lugar, la consecuencia es la que empezamos a intuir. A mí me cuesta verbalizarlo, pero honestamente creo que el señor Iglesias está utilizando esta consulta trucada para justificar una votación contraria a mi investidura y para justificar, por tanto, el no, coincidiendo, por ejemplo, con la ultraderecha en la próxima sesión de investidura. Coincidiendo con la ultraderecha, mientras están buscando pactos con Ciudadanos y con el Partido Popular, que son los aliados constatados, certificados en un montón de ayuntamientos, incluso en las negociaciones en las comunidades autónomas del Partido Popular y Ciudadanos, en fin, de Vox. Sí, es curioso que recurra, ¿no?, a eso mismo, a ese recurso, cuando quiere la abstención de quienes están pactando con la extrema derecha. Y además, hay que recordar que Pedro Sánchez en campaña pedía el voto contra la extrema derecha, contra esas alianzas de las derechas, porque si llegaba la derecha a gobernar este país, podían aliarse las tres derechas y podían gobernar este país. Bueno, pues ahora le está pidiendo la abstención a PP y Ciudadanos. El hashtag #lacafeterapactoreando, #lacafeterapactoreando. Os pedimos que lo utilicéis, además hoy tiene mucha visibilidad porque en efecto todo esto de colocar los trending topic a la derecha en la nueva herramienta de escritorio de Twitter ahora se ve muchísimo, se ve muy destacado y ya es hashtag, ya es trending topic, el cuarto trending topic, #lacafeterapactoreando, y os pedimos que lo utilicéis como está haciendo Indignados, dice, ya cansan las excusas del PSOE para no
formar un gobierno de izquierda. Si tuviese intención de formar un gobierno de progreso ya lo tendríamos. Dice, pero quien paga manda y quien paga ya se ha pronunciado. Esto es La Cafetera. Mira, dos cosas. Uno, el artículo al que nos referíamos, hay otro que nos retuitea Mercedes de la Fuente en ese hashtag. Dolor de huesos, depresión, las enfermedades más comunes de los trabajadores que emigran. Dice, algunas de las dolencias de las personas que trabajan fuera de sus países y que realizan además tareas peligrosas, mal pagadas y tienen que sufrir esto, nos lo envía Mercedes de la Fuente a través del hashtag Almohadilla La Cafetera Pactoreando. Y sobre los pactos hay una cosa que me gustaría a mí señalar, porque claro, el Partido Socialista tiene toda la legitimidad para elegir con quién quiere gobernar y con quién no, y cuál es su espacio político, y además tratar de blindarse para ofrecer el menor espacio político a rivales como Podemos, porque para el PSOE Podemos es un rival, así lo considera, ya lo explicamos aquí el pasado viernes, así lo considera y así lo tratan. El problema es que tendríamos que preguntarnos qué va a ocurrir en la izquierda si esta vez no hay pacto. Porque algunos de los titulares, ahora veréis en los digitales, hablan de que las encuestas empiezan a no ser tan claras. Algunos de los análisis ya de los expertos ya nos indican que se podría producir una extraordinaria desmovilización electoral, que la gente muy probablemente, aquellos que votaron opciones progresistas y tratando de frenar a Vox, probablemente no volverían a votar. Y me llama mucho la atención que se recupere el discurso, que el Partido Socialista recupere el discurso de estáis votando en la misma dirección que la extrema derecha, que es de lo mismo que les acusan a ellos cuando les dicen estáis votando en la misma dirección que Bildu, o cuando se dice es que votáis con los independentistas, o cuando se utiliza con brocha gorda comentarios de esta naturaleza que en realidad lo único que consiguen es desvirtuar el análisis un poco más preciso. El PSOE tiene toda la legitimidad para elegir con quién quiere gobernar. Esto no es discutible. Es un partido político. Cuando uno gana las elecciones trata de negociar y siempre desde la posición de fuerza. Pero también sabe que para gobernar necesita la ayuda y el apoyo de otro partido político y que se lo han ofrecido y que le han ofrecido garantías, incluso por escrito, de no interferir en los grandes debates, por ejemplo, territoriales, etcétera, etcétera. Lo que no cabe en el debate, cada uno puede pensar lo que quiera, y mucho más los oyentes de este programa les puede parecer bien o mal lo que está haciendo el Partido Socialista, pero lo que no caben son mentiras. El Partido Socialista tuvo un comité ejecutivo hace una semana en el que se vetó el gobierno de coalición con Podemos. Lo que no pueden es acusar a Podemos de estar vetando esto, de estar cerrándola esta. Cuando lo han tenido hace una semana, hace una semana. Volvemos al escenario y a la misma retórica del año 2016, cuando fue el Partido Socialista el que le cerró la puerta a Podemos. Lo contó aquí Pérez Tapias, en este programa. Y lo que no puede hacer el Partido Socialista, como hizo, es pasarse después 2 años, y todavía sigue diciéndolo, afirmando que la culpa fue de Podemos, que fue quien cerró la puerta al Partido Socialista. No fue verdad entonces y no vuelve a ser verdad ahora. Otra cosa es que las exigencias de Podemos no le resulten al Partido Socialista, digamos, cómodas o, digamos, aceptables. Eso es perfectamente legítimo, podría el Partido Socialista decirlo, pero es que lo que no se puede es decir una cosa y la contraria. Para el Partido Socialista la exigencia de que Pablo Iglesias sea vicepresidente es inaceptable y, sin embargo, para el Partido Socialista Pablo Iglesias nunca ha pedido eso. Que lo que está planteando el señor Iglesias es un acuerdo de legislatura con un gobierno de coalición donde él impone los nombres de las personas de Unidas Podemos que puedan entrar en el Consejo de Ministros. ¿Con él de vicepresidente se lo ha pedido? No me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera. Pero insisto, es que la capacidad, la única responsabilidad, el quiero y puedo de un candidato a la presidencia del gobierno es hacer su propio Consejo de Ministros. A mí me pueden proponer nombres, pero no me pueden imponer nombres. Porque al final, si hay un problema con un ministro o ministra, usted, en una entrevista que tengamos en un futuro, ¿qué me va a preguntar? ¿A quién va a responsabilizar de lo que haga un ministro o ministra? Así que hoy en el periódico El País, en la portada, Sánchez considera rotas las negociaciones con Iglesias. El presidente se centra ahora en la abstención de derecha e izquierda. Echenique, sin embargo, asegura que el diálogo sigue abierto siempre que haya coalición. Podemos niega el apoyo del PSOE en Asturias y amenaza la investidura de La Rioja, dice el periódico El País en su portada, que además también
hoy lleva un editorial donde dice que no se puede sostener más tiempo esta situación de bloqueo. Bueno, en el periódico El Mundo dice: Moncloa cree que Errejón superaría a Iglesias si se repitieran las elecciones. El Partido Popular y Ciudadanos firmaron no pactar con Sánchez en Madrid si permitía el gobierno nacionalista en Navarra. Dice el periódico El Mundo: no pactar con Sánchez en Madrid si permitía el gobierno nacionalista en Navarra. Creíamos que todo eso había quedado ya explicitado cuando Albert Rivera defendía públicamente que no habría ningún tipo de pacto con Sánchez. Bueno, ahora descubrimos que sí, pero que dependía de lo que ocurriera en Navarra. Y esto en la portada del periódico El Mundo, que también dice: Puigdemont apoyó en una cena a la etarra de las Mariscadas, acudió a un ágape en la vivienda de la asesina Natividad Jáuregui el día en que Bélgica fue condenada por negar su extradición. A una cita anterior también asistió Valtònyc, dice el periódico El Mundo en su portada. Además, el rey dará tiempo a los partidos si fracasa la investidura, dice el periódico La Razón. Si el día 25 Sánchez no logra ser elegido presidente, Felipe VI optaría por acudir al precedente del año 2016 y retrasar otra ronda de consultas. El presidente rompe con Iglesias, dice el periódico La Razón, y pone toda la presión en la abstención del Partido Popular. Casado y Rivera ven una broma a las presiones, creen que somos idiotas, dice el periódico La Razón, porque una cosa que señalan después en algunos artículos interiores es que dan por hecha la alianza entre el Partido Socialista y Podemos. Creen que todo es teatralización, que detrás de todo escenificación lo único que hay es eso, una campaña de teatro. Además, Trump arremete contra congresistas negras y latinas, dice que se vayan. Recogido hoy en el periódico, en la portada del periódico La Razón. Bueno, estas son las portadas de la agenda Setting, las portadas de los periódicos impresos, pero ya sabéis que hay dos agendas: la agenda Setting frente a la agenda de la cafetera, de la que hablaremos después, donde hay otras noticias que vosotros consideréis que tienen que tener importancia. Pero es que además hoy es martes, y los martes, sabéis, abrimos un paréntesis para analizar en este programa, para hablar en este programa sobre series, y lo hacemos con Ana Pastor, aquí en la cafetera. Las series como nuevo referente cultural, porque esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata, de la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Pues en efecto, hoy es martes y los martes nos acompaña Ana Pastor, que hoy nos acompaña en el estudio. Ana Pastor, Neutral, Plata o Plomo, el mundo en series. Buenos días. Muy buenos días. Déjame que diga primero que qué bonito el otro día la desvirtualización en el Conde Duque, y qué cantidad de gente que vino y la que se quedó fuera, y que está muy bien que hagáis eso de vez en cuando, porque así la gente, pues oye, también se junta, ¿no? La verdad es que te agradecimos mucho la asistencia, nos hizo mucha ilusión que pudierais pasaros por allí. Y pasamos un rato estupendo y además sirvió también para explicar por qué secciones, espacios como este son importantes, por qué revelar, por qué colocar el foco sobre esta nueva expresión cultural en la que se han convertido el mundo de las series de televisión. Es importante, porque es positivo hablar de estas cosas y qué es lo que nos puede mostrar, qué es lo que nos puede enseñar. Hoy has elegido una serie. Yo he visto el documental, el documental sobre Roger Ailes, Divide y triunfarás, la historia de Roger Ailes.
a mí me ha parecido fascinante. Increíble. Fíjate que yo creo que si a la gente le dice Roger Ailes, y probablemente la mayor parte de quienes nos estén escuchando no caigan, si a la gente le decimos Fox News, bueno, pues es el creador de la cadena de televisión, además de asesor principal y hacedor, dicen, de presidentes, pues desde Nixon, pasando por Reagan, Bush y por supuesto asesor prioritario en la llegada de Donald Trump al poder. Así que se puede imaginar la gente qué tipo de hombre es. Pero creo que está muy bien porque ahora hablamos de eso, además de tener una vertiente política, muy política el documental de Divide y Vencerás, que además ha dado lugar a esa otra serie, nos recuerda que el Me Too no nace con Bernstein solo, sino que mucho antes un grupo de periodistas denunciaron a este tipo y fue como el germen del Me Too, del salvajismo y de un tipo que era un depredador sexual. Claro, porque tenemos esa doble vertiente, un tipo de un formidable éxito como asesor político, también como empresario, fundador de la cadena Fox News, que había sido asesor de Nixon y uno de los tipos además que inventó, por ejemplo, el formato de exponerse ante los ciudadanos en esos debates públicos. Tengo una pregunta para usted, que inventó eso como formato, exponerle ante la opinión de los ciudadanos y que sintonizó muy bien con el pensamiento de los norteamericanos de la época para decir cómo quieren elegir a sus políticos, cómo quieren señalarlos, cómo necesitan ser expuestos ante ellos para ganar credibilidad. Y luego también que inventó el discurso tan agresivo en los medios de comunicación, la forma de romper la mandíbula como primera, nada más llegar como forma de expresión política. Y vemos a Donald Trump, que se ha convertido precisamente, es un producto de este tipo de fórmulas. Le ¿no? sale natural seguramente a Trump, no necesitaba tampoco un buen maestro, pero es verdad que combina dos cosas. Por un lado, esos formatos, como tú recordabas, de, entre comillas, transparencia o de dar la cara o de rendición de cuentas de los políticos, fue el que convenció a Nixon después de aquel horrible debate que se expusiera más y que se preparara también más las intervenciones públicas. Pero eso que, bueno, es una cosa que yo creo que está muy bien, ¿no? Lo combinaba con una herramienta muy, muy maligna, ¿no? Que es, efectivamente, es uno de los precursores también de las fake news. De hecho, Trump, como sabéis, ha popularizado mucho el término. Y yo recuerdo sobre todo que luego en el documental aparece también reflejado ese momento en el que deciden afirmar en Fox News, con la orden directa, que Obama no es ciudadano norteamericano y que además, bueno, que es musulmán, ¿no? De hecho, en los mítines los republicanos así más ultras le llamaban Osama, para confundirlo con Osama Bin Laden, ¿no? En vez de Obama. Y eso sale, ¿no? Vemos como un picado, como decimos en televisión, de presentadores de Fox News continuamente forzando ese mensaje para que mucha gente acabara detestando a Obama, gente muy radical, claro. Estoy escribiendo un libro sobre mi vida para mi hijo. Porque cuando me vaya, la gente dirá cosas horribles sobre mí. Y quiero que sepa que su padre no era solo eso. Creo que Roger se creía capaz de controlar al genio dentro de la lámpara, pero no pudo. Y aquí estamos. Es fácil convertir a alguien en un monstruo. Lo difícil es ver que tú también sigues ese camino. También en esa batalla por intentar limpiar la imagen, pero no lo consiguió. Es verdad que quedó muy desprestigiado después de aquellas denuncias sobre su comportamiento, ¿no? De hecho, es lo que se lo lleva por delante. Roger Ailes creo que murió como hace un par de años. Coincide la llegada de Trump al poder con su caída en desgracia. Él era, digamos, el favorito por todo el proceso empresarial que había vivido de Rupert Murdoch, ¿no? El gran empresario y magnate de los medios de comunicación, al que le daba exactamente igual lo que estaban creando, ¿no? Fox News. Pero hay un momento en el que los hijos de Rupert Murdoch toman de alguna manera el poder o empiezan a tener más voz dentro de la empresa y deciden que Roger Ailes, por todas las acusaciones de acoso sexual, tiene que caer. Y en ese momento pues se lo cepillan y se acabó Roger Ailes y todo lo que había hecho, bueno, se mantiene, claro, porque Fox News continúa. Pero es interesante ver cómo una presentadora, que creo recordar que en la serie a él lo caracteriza Russell Crowe y ella es Naomi Watts, o sea que han elegido un elenco de primerísimo nivel. Esta presentadora es la primera que da el paso, porque él le dice que no le va a renovar el contrato si no se acuesta con él. Entonces ella decide, es una tipa mayor y decide denunciarlo. Durante mucho tiempo muchas otras mujeres en la empresa habían estado calladas y se produce un efecto mimético con el Me Too que luego conocimos después, y es que varias empiezan a contarlo. Yo me acuerdo especialmente de una porque me gustaba mucho en las entrevistas
incluso las que hacían Fox News. Megyn Kelly es una mujer guapísima, que además no viene del periodismo, sino que ella empieza a ejercer como fiscal y la fichan después, y sus entrevistas son muy de fiscal, por eso a mí me gustaban, porque eran bastante duras, por no decir salvajes. Y ella es una estrella ascendente dentro de Fox News, hasta el punto de que es la representante, la única mujer, creo recordar, en uno de los debates presidenciales o de candidatos. Y es la mujer a la que Trump se dirige porque no le gusta una de sus preguntas y le dice: debes tener un problema con la regla y por eso me hablas así. Entonces se monta un pifostio porque, claro, es una falta de respeto machista muy propia de Trump. Y un tiempo después Trump decide darle una entrevista a ella. Yo con una expectación diciendo: estás en un momento, imagínate, o sea, después de lo que te ha hecho públicamente. La entrevista fue lamentable. Además de que era grabada, que bueno, eso no tiene nada que ver. Creo recordar que la primera pregunta, o las primeras preguntas es: un hombre como usted que ha vivido tantos divorcios, ¿qué vida tan dura? Este fue el tono de la entrevista de una tipa que, insisto, a mí me parecía maravillosa haciendo entrevistas. Bueno, pues después de aquello, Megyn Kelly salió de Fox News, ahora está en otra cadena, no es desde luego de las más importantes en su cadena, y contó, y hay varias entrevistas suyas en YouTube, cómo fue ese proceso de acoso, ¿no? Como cuando ella llegó de corresponsal muy joven, hasta 3 veces la sujetó contra una pared para intentar tocarla, y ella lo contó muchos años después. Dice que nunca más volvió a ocurrir, pero que ha ocurrido, y que claro, eso pasa un poco como en el caso del Me Too. Hay mucha gente alrededor de un tipo así que protege y que tapa las cosas que está haciendo, porque evidentemente en una empresa como Fox News mucha gente lo sabía. Así que el tipo era un tipo absolutamente deleznable en su comportamiento. Esto le acompañó precisamente la campaña de denuncias, hizo que tuviera que dimitir. Me parece que revelan en el documental, sí, ¿no? Tuvo que dejar el cargo. Tuvo que dimitir por la presión, entre comillas, de los hijos de Murdoch, que se dieron cuenta de que les venía un tsunami y que no era el momento de mantenerle. De hecho, está basado, el documental y la serie está basada en un libro que recopila, creo que hasta 600 testimonios de todo tipo, no solo con el tema del acoso sexual, sino sus métodos de trabajo, que eran bastante deleznables. De ahí surge la serie, y lo que me gusta de la serie, ¿no?, y del creador es el mismo que el de Spotlight. Está muy enfocado en temas de este tipo, ¿no?, de más ensayo que novela, digamos, y de desvelar un poco pues lo que es también dentro del mundo de la empresa o del periodismo o de la política, ¿no?, cómo son esas relaciones tan tóxicas y tan terribles, y muy bien documentado. Y es curioso el formato también, porque vemos que hay un documental donde se explica pues también toda la vertiente del éxito profesional y toda la derivada posterior también sobre la reputación y lo que supusieron estas denuncias y su actitud y el comportamiento, y luego la serie, que es ficción, o sea, tiene actores y la mirada que tiene es propia de una serie de ficción, ¿no? Sí, tenemos el documental Divide y Vencerás, y luego, que es un documental puro y duro, en el que incluso habla él. Hay varias de sus entrevistas que salen reflejadas desde muy joven hasta casi el momento de su muerte. Vemos la rueda de prensa, las comparecencias, las autoentrevistas que le hacían los presentadores de Fox News, por supuesto, riéndole las gracias. Y luego de ahí ha surgido esa serie. Ambas cosas están en Movistar ahora mismo, y es donde vemos a Russell Crowe interpretando a este ser a medio camino entre un dinosaurio, como decíamos, y un depredador sexual que ha resistido durante mucho tiempo y que murió con la mancha merecida de haber acosado a muchas mujeres, y luego también de haber, bueno, como dice el documental, divide y vencerás, ¿no? Dividió y polarizó tanto a la sociedad americana que ahora se están viendo también esos efectos. Vosotros estáis en peligro y yo estoy en peligro. Estamos en guerra y esto no va a parar. Debemos entender lo que hay en nuestro país y eliminar a la gente que quiere vernos morir. Los vemos salir de las sombras y de las cuevas. La fotografía es realmente impactante. Se trata de una yihad en nuestro país. Esta es la batalla definitiva del bien contra el mal. Tenemos que matarlos. Tenemos que matarlos. Claro, porque además la Fox News fue parte necesaria, cómplice de crear un clima en Estados Unidos siempre basado en los prejuicios, inmigración, también la lucha contra el yihadismo exterior, justificar las razones de la guerra. Siempre se convirtió en un extraordinario detonante. Yo no sé si ha cambiado mucho desde la salida de este tipo. Yo tengo cierta tendencia al... Alguna vez la ponemos aquí en el estudio y la vemos de fondo, sí. pero sí. Me pasa con algún medio español también, radio, para ser más concretos. Pero sí, yo sí creo que sigue ejerciendo un poco de lo mismo. Supongo que han elaborado o puesto en marcha mecanismos internos de detección de algún posible caso de acoso sexual, o eso por lo menos cuentan en el documental, pero en cuanto a la vertiente periodística y política, bueno, de hecho el documental retrata cómo hasta hace 2 minutos Trump se levanta por las mañanas, llama
a los programas en directo, ¿no? Un poco a los programas matinales, y de hecho le hacen bromas del tipo, si eres tú en realidad, que se encienda y se apague la luz de la última zona del ala oeste de la Casa Blanca. Y entonces, como ese es un plano que todos conocemos y que es un plano fijo, se ve cómo enciende y apaga la luz. O sea, directamente llama, le ponen, y por supuesto las entrevistas no son precisamente agresivas, ¿no? O sea, que eso sigue ocurriendo. La relación de Trump con Fox News sigue siendo uña y carne. Pues la serie está teniendo mucho éxito. Yo había recibido algunas recomendaciones del documental Divide y triunfarás, la historia de Roger Ailes, pero la serie también... ¿Cuántos capítulos son? ¿Lo sabes? Son 7 capítulos, creo. No tienen intención, parece, de hacer una segunda temporada, y hemos dicho, aparte de gente que ha participado, como el escritor y creador de Spotlight, hay también gente que ha estado en el cuento de la criada, pues en la ambientación y demás. O sea, que digamos que han juntado talento de muchas otras referencias de las que hemos hablado aquí ya otras veces, y me parece que es muy recomendable en estos tiempos en los que hablamos mucho de política y de periodismo, y también de feminismo y de acoso sexual. Aquí creo que se junta todo y es un buen retrato de alguien bastante desconocido, ¿eh? Yo creo que por Fox News sí, y por todo lo demás un poco menos, y creo que en España también merece, o en España o en otros lugares de habla hispana, que se conozca también a quien ha creado al que denominan, creo que es el hacedor de presidentes. Pero fíjate, porque hay una cierta ironía en eso. Él trabajó con algunos presidentes que tuvieron un paso por la política muy desgraciado, que sus propias prácticas, el caso de Nixon es el más paradigmático, pero sus propias prácticas pues reunían los peores titulares, han recibido los peores titulares. Luego él fabricó una maquinaria informativa que se dedicó a hacer exactamente lo mismo con sus rivales, pero era muy llamativo que alguien así fuese capaz de reconstruirse en el éxito. Un tipo que llevaba la campaña de Richard Nixon. A mí me da la impresión que en el mundo anglosajón eso no sería perdonado, ¿no? Y sin embargo, profesionalmente fue un tipo con una carrera en ascenso absoluto, y trabajó para todo el equipo republicano durante años, ¿no? Porque yo creo que cumple esa máxima muy americana, que para el bien está muy bien, que es te casi te levantas, ¿no? Es un país muy emprendedor también en ese sentido, ¿no? Hombre, el caso de Trump es llamativo porque te casi te levantas con mucha ayuda, entre otras perdonarle el pago de muchos impuestos y muchas cosas que ha hecho, como ya se ha revelado también en algún documental, que por cierto creo que hay alguno también en Movistar muy bueno por capítulos, ¿no? De la historia de Trump desde que nace. Pero en el caso de Roger Ailes yo creo que se destaca un poco eso. Ahora, es verdad que él también tuvo la audacia, a pesar de que las herramientas que escogió eran muy negativas, de encontrar un hueco de población que no se sentía representada por el resto de medios de comunicación, por supuesto el New York Times, el Washington Post o la CNN, y ahí fue donde puso todo, ¿no? Había tenido claro que esa gente que podía prender la mecha del odio, ¿no? Pues por ejemplo cuando llega un presidente afroamericano y le gana la batalla a un presidente republicano, a un candidato republicano, y fue así. La verdad es que les funcionó muy bien y los ratings se les dispararon, y ha sido la gran referencia en estos últimos años como contrapeso por esa polarización a otros medios de comunicación. Roger Ailes, desde luego el hombre que se alimentaba de las críticas negativas y que hizo de eso todo un estilo mediático, también político para sus asesorías. Y esta serie que nos trae Ana Pastor, Divide y triunfarás, plata o plomo. Ana Pastor, muchísimas gracias. Gracias. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad.
y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues empezamos la agenda de la cafetera con una información que nos hacíais llegar a lo largo del día de ayer varias personas, y tiene que ver con el CIE de Valencia. La Policía Nacional investiga la muerte de un interno en el CIE de Valencia, y es que habría ocurrido en la tarde de este lunes. Explican en estas informaciones que la Comisión Judicial ha determinado que la muerte habría sido por suicidio. Sin embargo, hay que esperar, están a la espera de la confirmación de la autopsia. Lo que pasa que es verdad, ha habido muchos comentarios en torno a esta información, precisamente por las condiciones en las que viven las personas internas en este tipo de centros. Y luego también seguimos muy de cerca la caravana Abriendo Fronteras. Nos lo hacíais llegar varias personas y nos hemos ido a esa cuenta de Twitter desde la que están informando sobre la última hora de esa caravana Abriendo Fronteras. Dicen que con el objeto de conocer y denunciar la vulneración de derechos humanos en frontera, la caravana Abriendo Fronteras se dirigirá a Ceuta. Después de visitar Motril y Tarifa para conocer esa realidad de las llegadas y las acogidas, y también la situación en centros de detención de personas migrantes, continuarán su camino hacia Ceuta precisamente para eso, para seguir pues comprobando y denunciando la vulneración de derechos humanos en situaciones de frontera. Y también os hacíais llegar una información en concreto de Amnistía Internacional, una información que tiene que ver con extorsión en Irán. Las autoridades iraníes están usando la detención en régimen de incomunicación, la reclusión prolongada en régimen de aislamiento y las amenazas a familiares para extraer a la fuerza supuestas confesiones que graban en vídeo de defensoras de los derechos de las mujeres que fueron detenidas por hacer campaña contra la legislación que obliga a llevar hijab. Entonces, nos encontramos con esta información que nos envían también desde Amnistía Internacional, que denuncia que es indignante que estas mujeres, dicen, que ni siquiera deberían haber sido detenidas, estén siendo torturadas o sometidas a otros malos tratos para obligarlas a participar en vídeos propagandísticos oficiales en los que confiesan su culpa y reniegan de esa campaña contra la obligatoriedad de cubrirse la cabeza con un pañuelo. Las autoridades deben poner, dicen, a estas mujeres en libertad de inmediato y sin condiciones y retirar todos los cargos contra ellas. Además, dicen también de abstenerse de emitir sus confesiones en los medios de comunicación estatales. Es decir, lo que nos encontramos es con una denuncia clara de Amnistía Internacional, una denuncia sobre extorsión, en este caso en Irán. Y también, para terminar la agenda de la cafetera, nos hacíais llegar esa información también que había ocurrido este lunes de Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, que bloquea el tráfico en varias ciudades de Reino Unido para reclamar esa acción climática urgente. Siguen con esas medidas de acción, de desobediencia, y es que el colectivo El Ecologista ha protagonizado este mismo lunes
una jornada de protestas para bloquear el tráfico en varias ciudades de Reino Unido, como decimos, en Londres, Glasgow, Cardiff, Bristol y Leeds, para reclamar medidas urgentes contra el cambio climático. ¿Qué es lo que piden? Pues hay 3 peticiones principales. Por un lado, que el gobierno británico declare la emergencia climática. Por otro lado, que reduzca la pérdida de biodiversidad y las emisiones de gases de efecto invernadero a 0 neto para 2025 y que además permita una fiscalización democrática de estas medidas mediante asambleas ciudadanas. Hasta entonces seguirán con acciones, bloqueando el tráfico y bueno, parece que haciendo lo que haga falta para precisamente llamar la atención del gobierno británico. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. Ay, hace mucho que no oíamos el que nos escuchaba, el flechazo de María del Mar Vílchez Cueva, que se ha hecho mecenas del programa. Os damos muchísimas las gracias, tanto a los que ya sois mecenas históricos, algunos desde el principio, desde hace 3 o 4 años. 3 años, ¿no? Empezamos con los suscriptores mecenas. Ah, vale. Sí, con los suscriptores. Que cuando empezaba la cafetera. Sí. Pues hay gente que desde el principio... ¿Va a hacer 3 años en septiembre, puede ser? Sí. Y aunque nos referimos poco, pero en días como el del sábado, cuando organizamos esa desvirtualización cafetera, nos acordamos mucho de la gente, somos totalmente conscientes de que hacen un importante esfuerzo también por proteger, por defender este programa, por contribuir a este programa y por ayudar a defenderlo, y os lo agradecemos muchísimo. Y esperamos que aquellas personas que os gusta, que creéis que este programa tiene sentido, que tiene sentido la perspectiva informativa que tiene, la mirada sobre la información que tiene y también el espacio de compañía que supone, pues os agradecemos muchísimo que contribuyáis a que siga vivo y que sea posible con vuestra suscripción y vuestro mecenazgo, como ha hecho María del Mar Vílchez, que se ha escuchado esa flecha pasando entre las orejas de María.es, contra ese árbol aquí en el claro del bosque de Sherwood, donde estáis afinando las flechas, lanzando zastas, porque cada vez que hay un nuevo mecenas, flechazo. Recuérdamelo para que nunca se nos olvide. Ni un mecenas sin su flecha, ni un mecenas sin flecha, ni un mecenas sin arco, ni un suscriptor, a ver, ¿cómo podríamos decir? Ni un suscriptor sin arco, ni un proscrito sin campo, yo qué sé. Ay, no sé, me he perdido. Bolsa. A ver si va a venir el ¿cómo se llamaba el de Nottingham? A ver, que me lo digan en el chat. ¿Era el comisario de Nottingham? No. Era algo de Nottingham. A ver, los del bosque de Sherwood. Que hay oyentes de este programa que nos envían tazas desde Sherwood porque viven al lado. Y nos han enviado una taza del bosque de Sherwood. Dicen Naira, dice septiembre, ¿no? Dice que yo me hice mecenas en junio de 2016, así que ya hizo 3 años que estamos con esto. Ostras. 3 años. Proscritos sin bosque de Sherwood. Dice... Ay, mira, dice... Septiembre no, yo me hice mecenas. O sea, 3 años que tenemos ya el mecenazgo de la cafetera. Y el sheriff de Nottingham. Sí, pero había otra palabra que no era esa. El sheriff creo que también, pero era algo así como... No me acuerdo, el alguacil o una cosa de estas que se utilizan en eso. Bueno, ¿sabes qué? Ayer fui al cine. Uh-huh. Ayer fui al cine, queridos amigos, queridas amigas, y fui a ver la película Yesterday. Fue maravillosa. La verdad es que fui a verlo en los cines Renoir, que son unos cines que en Madrid fueron los últimos que quedaban, que ponían en versión original las películas y subtituladas. Y además está muy bien, es muy agradable, siempre tienen cine muy alternativo. El sheriff de Nottingham. Eso nos dicen, que era el sheriff, pero es que no es exactamente el sheriff. Pero bueno, vale, nos vale. Con Yesterday. Creo que sí, o sea, creo que en la película es el sheriff, pero me parece que es el alguacil del condado de Nottingham, no recuerdo. Bueno, pinta genial esa peli, dice Tania. Pues Tania, te va a gustar porque... ¿Qué ocurriría? Un cantante con poco éxito, mediocre, no logra que nadie le haga mucho caso, tiene un accidente, le atropella un autobús. Y entonces en el golpe de pronto se produce un apagón mundial durante 12 segundos. Un apagón mundial, global. Y todo el mundo pierde la memoria. Bueno, no es que pierda la memoria, es que desaparece
los Beatles para todo el planeta menos para su cabeza. Y todas las canciones de los Beatles. Y empieza a interpretarlas y claro, la gente flipa. Y le intentan fichar las grandes discográficas. Alucina. Y entonces, esto que se plantea así como una cosa inverosímil y tal, la verdad es que es una historia de amor además muy bonita, sobre el precio del amor y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor. No voy a hacer spoilers, porque si os hago un spoiler os reviento la película, pero merece la pena. Es maravillosa, es fantástica. Dulce, suave, divertida, para pasar un buen rato, muy agradable, muy agradable. Y cuando estábamos en la película, se llama Yesterday. Dice, ¿qué peli es? ¿Salen los plagios de los Beatles? No sé a qué plagios te refieres, pero no sale ningún plagio. Salen los Beatles y sus canciones, Yesterday. Y entonces, claro, el cine tarareaba todas las canciones ahí y las vuelves a escuchar tocadas en diferentes versiones. Y la verdad es que es muy bien. Dice Isabel Aceitunilla, el argumento no me convence. Joder, Isabel, pero que estoy contándote una cosa que me ha gustado. Creo que Ainhoa la vio, la podéis comentar mañana si queréis. Sí. No, necesitamos una peli para el viernes. Pero esta no, porque está en los cines, entonces no sé qué tal será... No, claro. Será fácil de ver para que no acabemos comentándolo los tres, aparte que habría que sacar tiene que ser alguna película y luego no tiene alegre. Ninguna. Esta es muy alegre. Con la que terminemos la temporada. Sí, porque va a ser la última película. El viernes de la semana que viene es la votación de la investidura, pero estaremos en la votación. No haremos videoforum, ¿quieres decir? Claro. ¿Ya no? ¿Se acaba? Adiós. No sé. Fin. Nunca más. Hasta luego. Que la vida que te vaya bonito. Todo eso. Es la gran despedida la semana que viene. ¿Sí? No lo sé, no me mires así. Es lo que digáis. Bohemian Rhapsody. Fer, dice Ángel Trianero. Está chula. Yo no la he visto, pero me han dicho sí que es muy buena. Te gustará. Yo creo que te gustará. Eso me han dicho. Me gusta por lo poco que he estado viendo la personalidad de Freddie Mercury, la manera en la que tenía de combatir lo convencional, a los bienpensantes, a los que siguen el camino. Y la verdad es que es un personaje que me resulta bastante fascinante. Pues luego le echo un vistazo, luego lo miro. Mira, es un documental apetecible para hoy. Pero estaba muy bien. Es peli, pero es brutal. Me apetece. Y porque además me gusta a mí estas pelis que te dan algunas claves de cómo lograron. ¿Tú no te has dado cuenta que todas las personas que fueron, todas las personas, las grandes personalidades que han sido, siempre han vivido a contracorriente? Las grandes personalidades del mundo. Nunca han sido... Y sin embargo, el colegio, la familia, los amigos, siempre te están empujando para que entres en las dinámicas de la rutina, de lo convencional, de lo normal. Y las grandes personas del mundo nunca han sido eso. Siempre han sido todo lo contrario. Podían decir, si no hubieran sido conocidos, habrían dicho, ese es un raro. Pero como eran conocidos, se aceptó que vivieran al margen, que es lo que le ocurría a Freddie Mercury, ¿no? O lo que le ocurría a tantas y tantas estrellas, no ya del rock, sino también porque la gente que ha llegado a ese altísimo grado de notoriedad ha podido comportarse después como quería y no ha seguido las normas y las conductas. Pero la pregunta es, ¿qué fue primero? Si la gallina o el huevo, ¿no? Ellos realmente se hicieron personalidades mundiales o porque eran gente que vivía a contracorriente o porque fueron personales mundiales se les permitió vivir a contracorriente, ¿no? Bueno, yo creo que parte del éxito muchas veces de estas estrellas es por lo que dices tú, ¿no? Porque tienen algo que les diferencia del resto y por eso la gente lo admira, ¿no? Yo creo que también sientes admiración de alguien que ha podido salirse, ¿no? Del círculo vicioso, de la cotidianidad, de la rutina, de lo convencional. Y aunque tú no seas capaz de hacerlo, sí que admiras que una persona sea diferente y por eso destaque sobre los demás, ¿no? Pero es que es tan fácil, la verdad, llevar una vida convencional y marcando con los márgenes marcados por los demás, por el miedo, por la presión. Pilar de la Peña, muy buenos días, Pai. Hola, buenos días a todas. La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. Estábamos hablando de lo que significa vivir a contracorriente. Ayer estuve en el cine, estuve viendo la película Yesterday, que yo creo que te va a gustar mucho, Pai. ¿Ah, sí? Pues sí, mira, a lo mejor consigo ir al cine a una película que no sea infantil esta semana, así que me la apunto. Pues aprovecha porque cuando ha llegado Ana Pastor ahora al estudio, que acaba de marchar, pero ha estado aquí hace un momento, y le decía,
Digo, estuve viendo ayer Yesterday, dice, yo estuve viendo Toy Story, porque claro, con el pequeño no te queda más remedio que tirar de cine infantil, pero bueno, Toy Story, que creo que está estupenda también, que a mí me gustan mucho las películas de Toy Story dentro del cine infantil son películas que merecen la pena, sí. Pero en Yesterday, dice Elena Noruega, sale Ed Sheeran, motivo para salir corriendo de la sala. No. Pues no, está muy bien integrado, Elena, está perfectamente integrado, porque además él juega muy bien, hace de sí mismo. Oye, que también salió en Juego de Tronos. Ed Sheeran. Sí, es verdad. ¿Ah, sí? Sí. Pues no tenía ni idea. Un cameo rápido. Pero bueno, es que yo no sé ni qué... Pero me gustaba lo que hablábamos, dice Atisbo Futuro, lo diferente nace o se hace. Lo diferente nace o se hace. O sea, el ser diferente se nace o se hace. A mí no me preguntéis porque yo soy un icono pop. Podría decíroslo, pero tendría que revelaros el secreto de la existencia. ¿Qué opinas, Pai? ¿Qué opinas, Pai? Buena pregunta. La verdad es que yo creo que un poco de ambos. Yo creo que el ser diferente, algo tienes que tener de nacimiento, y de hecho lo ves hay niños que son diferentes desde que nacen, pero hay otros también que se hacen. No sabría, no podría decirte, no me atrevería a decir con contundencia ninguna de las dos. Mira, me gusta lo que dice Mamen Páez, se hace naciendo. Y dice Odem Iro, las dos cosas, ambas cosas. Y Tania, es una mezcla. Sí, porque nadie que no tenga unas mínimas cualidades y desde luego un mínimo espíritu de transgresión puede convertir... Una inquietud, sí. Sí, pero tienes que estar muy dispuesto a la transgresión. Si no estás dispuesto a la transgresión, ¿os imagináis, por ejemplo, que el cantante de los Rolling Stone fuera un tipo con su familia convencional, su mujer, sus hijos, fuera a trabajar por las mañanas, volviera después al banco y luego por las tardes cantase? No parece probable. No parece probable. Entonces tiene que llevar una vida diferente. Mick Jagger no. Claro, Mick Jagger, que por cierto, le vi bailar el otro día, el tío que le habían operado del corazón. ¿Habéis visto el vídeo? ¿Cuántos tiene? Bueno, el vídeo no lo he visto, pero mira cuántos años tiene. 70 y algo, creo. Sí que tiene 70. ¿Cómo que ese sí? Que porque el otro día tuvimos debate sobre si Richard Gere era mayor. No, George Clooney. Decías que George Clooney tenía 70 años. Mick Jagger tiene 75 años. ¿Has visto? No me equivoco tanto. Sí. Corre tanto como los cocodrilos, Pai. Ay, Fer, la tenemos que contar bien esa historia un día. Si Mick Jagger tiene un cocodrilo al lado, corre tanto como los cocodrilos. Mick Jagger sí, Mick Jagger es capaz. A ver, vamos a contextualizar porque habrá mucha gente que no lo haya escuchado todavía el programa de la desvirtualización. Pero es que cuando yo conocí a Pai es verdad que normalmente no se equivoca. O sea, es una tía bastante sólida siempre en las tal. Pero cuando éramos jóvenes sí. Y entonces... tuve esa equivocación que además te la revelé yo, te la conté yo. Y te la recuerdo al día de hoy. Contigo. Cometiste un gran error. No deberías nunca haberme revelado. Lo peor es que el error no fue contigo, fue con mi madre y mis hermanas y fue delante de un cocodrilo de verdad. Y yo les dije algo así como, bueno, no os preocupéis, que creo, he leído en algún sitio que los cocodrilos en el agua son muy rápidos, pero en tierra son muy lentos. Y entonces se quedaron mirando los cocodrilos y dieron gracias a Dios de que el cocodrilo ese día había comido gallina. Dormido. Porque si no llega a haber comido gallina, come madre de Pai. Ay. Porque los cocodrilos... no fue tan así, pero... Bueno, pero lo estamos un poco literaturizando. Sí. No vamos a contarlo. Sí. No, pero nos paramos, estábamos en Florida, nos paramos, vimos un cocodrilo ahí y decíamos, nos acercamos más. Y yo, sí, podemos acercarnos más, que he leído que he leído que no corren. Luego lo leyó bien y corren que te cagas fuera del agua. Y entonces cometió el error de contármelo, porque me contó y me dijo, no, mira lo que me pasó y tal. Y dije, esto te va a perseguir toda la vida te lo voy a sacar. Toda la vida, literalmente. Y no he incumplido mi promesa, Pai. No has creído nunca. Desde el 97 o cuando fuera así. Fue en el año 97. Así que, Pai, espero que en mi funeral, ese día que esté ahí la lápida y esté bajando el féretro y tal, y cada uno tengáis que contar una anécdota, tú cuentes, siempre cumplió su promesa. Me dijo que me iba a reprochar del cocodrilo y no faltó un día en el que no lo hiciera el tío. Te llevaría un cocodrilo hinchable o algo así, ¿no? Para que... Sí, amigo, sí. Pero bueno, dicen... dale un entorno libre y creativo a cualquiera y tendrás un genio incipiente, dice Atisbo Futuro. A mí me sorprendió en la casa de Neruda, en Isla Negra, que la casa de un genio era la casa de un loco. Y la casa de un loco podía convertirse en la casa de un genio. Lo cual me hizo pensar que muchas de las personas que siempre hemos sido marginados en el colegio, en el fondo teníamos ahí una ventana abierta a la genialidad. Unos lo cogerán, otros no la cogerán, pero la casa de Neruda estaba llena de pequeñas piececitas que el mar
le dejaba en la playa, que las olas del mar depositaban en su playa. Y entonces está llena de pequeños trocitos, de trozos de palo, de tal, y de una forma radicalmente obsesiva. Y dices, bueno, es que si entras en una casa así de alguien me asustaría, saldría corriendo. Así que la próxima vez que entréis en casa de alguien y la tenga llena de la ropa en bolsas de basura y no tenga muebles, no os asustéis, estáis en casa de un genio. Aunque tenga vuestras fotos colocadas en las paredes, con dianas pintadas, es la casa de un genio. Claro, pero luego también, yo se lo he pensado alguna vez, has conocido a gente, bueno, pues que tiene ese punto diferente y dices, claro, yo ahora a lo mejor estoy ante una posible estrella y no lo sé, no lo estoy viendo, ¿no? Eso es de lo que habla exactamente Yesterday. Exactamente de eso. Y... Claro, en realidad, si recuerdas, en el colegio a veces la gente más rara, los más incomprendidos son los que luego triunfan muchas veces, ¿no? La gente que se asimila en la corriente y que se esfuerza por ser normal, pues termina siendo bastante normal y no destacando. En cambio, los que ya desde pequeño pues muestran rasgos diferentes o condiciones o características que se salen de la norma y que en una determinada etapa de tu vida pues a veces te dificultan o te aíslan o te ponen una situación o te exponen más, pero luego generalmente esas personas luego tienen esa capacidad de destacar y destacan en algo a lo largo de su vida. También es verdad que, volviendo al debate de se nace o se hace, yo creo que hay una parte que tienes que nacer con ello y hay otra parte que te haces, porque también hay mucha de esa gente que ya desde pequeña es rara, que no termina triunfando, termina destacando, pero no siempre triunfando. Es decir, yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? El un equilibrio. triunfo, Pai, es muy relativo. El triunfo es muy relativo, pero eso... Cierto, ahora quizá no era la mejor palabra. Como sí. segunda parte, porque es difícil, ¿qué es la genialidad? Para empezar, el ambiente, claro, decía Elena, claro, es el eterno debate entre si se crea, si la genialidad, o bien también es cultural, el apoyo, el eterno dilema de la genética versus el ambiente. Si tú a tus hijos les estimulas para que les guste el fútbol, hablen de fútbol, coleccionen cromos de fútbol, que esto lo hacen todos los niños, el mío el primero, o sea, no es una crítica así extendida ni muy certera. Pero si le estimulas solamente ese lobo, en todo alma conviven dos lobos. La cuestión está cuál quieres alimentar. Pues tu hijo formará parte de ese gran colectivo humano que está en eso. Pero, no. Mira, yo te voy a decir una cosa... los seres humanos, pero yo discrepo ahí. No, pero digo, si alimentas también el otro lobo, entonces tienes una oportunidad de que el niño sea diferente. Pero termino con una cosa. Yo tenía un compañero que era un fan, cuando éramos chicos, cuando éramos pequeñicos, muy radical de los cómics, por ejemplo, ¿no? Muy radical, le encantaban, le flipaban y tal. Entonces no estaban de moda, entonces no era mainstream. Y entonces era el raro. Y se traía alcohol y se sentaba solo con sus cómics y estaba allí, se metía en su mundo y todo el mundo decía que era pues un niño con problemas de sociabilidad. Es un niño que hoy, si alguien le hubiera estimulado eso y le hubiera dicho, pues a ti te gustan los cómics, vas a ser el mejor dibujante de cómics o el mayor creador de cómics o el mejor editor de cómics o el mejor analista de cómics y si lo hubieran estimulado en ese área, hoy, que los cómics son un elemento que se vende en el Corte Inglés, que son ya mainstream, se puede decir, algunos de ellos son muy conocidos, fíjate las posibilidades, lo que habría cambiado el relato, ¿no? Si alguien lo hubiera estimulado en eso. Así que el contexto, el ambiente influye muchísimo. Pero luego yo me refería más al aspecto relacionado con la fuerza y con la valentía. ¿Por qué cuando vemos una bifurcación de caminos que uno implica la valentía y la otra aplica la rutina y lo convencional, tiramos a lo convencional mayoritariamente, ¿no? Yo estoy escapando de ese... Tú eres un reverendo. Yo soy un icono pop. Esto es otra cosa, un reverendo. Tenía que haber salido vestido de cura en la... Bueno, el reverendo Berlín, no cualquier reverendo, ¿no? No es cualquier reverendo, es el reverendo Berlín, del muro de Berlín. Adrián Muñiz propone algunas pelis, entre ellas la de Begin Again, de la que soy muy fan. Pero el problema es que no tiene mucho que analizar, la verdad. No. Bueno, si a ti te gustó, sí. Siempre se podrá sacar algo de ahí. No, podrá ser. Yo creo que lo que pasa es que decíais la de Bohemian Rhapsody para este viernes, lo que no sé es si estará muy accesible. ¿Cuánto hace? Igual hace un año. Hombre, en plataformas menos. En plataformas yo de creo que consumo. Hace 9 meses de la película.
Claro. En plataformas de consumo, digamos, más allá de los... ¿Responsable o irresponsable? No, alternativas. Sí, en plataformas alternativas. ¡Oh! Ha llegado una flecha desde el bosque de Sherwood, María Belén Lastao García. María Belén Lastao García. Gracias, María Belén. Estamos que lo tiramos, de corazón. Pues sí, la verdad es que esta mañana nos alegran en la mañana. Hacerse mecenas, señores, señoras. Hacerse mecenas. Si suenan los mecenas, si suenan las flechas, ¿crees que lo estamos haciendo bien o que nos están acribillando? ¿Que estamos triunfando o no? ¿Estamos triunfando o estamos siendo objetos de Igual un es una manera de fusilamiento? callarnos, de decir, callaros. Yo no sé. De todas formas, de Bohemian Rhapsody es interesante cómo ha vuelto a poner de moda el género de, pues eso, de lo que llaman biopics, ¿no? De la vida de músicos, sobre todo. Y, por ejemplo, Yesterday, yo creo que, aunque ha debido ser casualidad, porque no ha dado tiempo a hacerlo, pero quiero decir, entra un poco en esta especie de reivindicación de la música de una época, de una generación, ¿no? De la historia, de la vida de sus protagonistas, y es verdad como una película tiene esa capacidad de cambiar o de modificar la tendencia o de atraer a una atención inusitada sobre algo. Y cómo los vuelve a colocar en efectos, ¿verdad? En las... De nuevo, porque por ejemplo ayer escuchando las canciones de los Beatles en el cine decía, claro, es que ahora me apetece muchísimo. Supongo que habrán llegado a acuerdos muy importantes con los propietarios de los derechos de autor, porque una película te resucita un fenómeno, como dices tú. Vamos, Queen es brutal lo que ha pasado con Queen después de Bohemian Rhapsody, la música, incluso conciertos, grupos que cantan versiones de Queen, o sea, se ha vuelto a poner de moda y atraer la atención. Es verdad que para toda una generación fue parte de la banda sonora de tu vida, pero había mucha gente que a lo mejor sí las escuchaba de vez en cuando, pero hasta a mis hijos les encanta Queen ahora. Y yo me pregunto si es posible, de nuevo, un éxito de esa naturaleza, porque viendo precisamente Yesterday pensaba, claro, el fenómeno de los Beatles fue un fenómeno musical global, que probablemente en un momento en el que los medios de comunicación empezaban a tener una cierta facilidad para lo global, ¿no? La radio, la televisión, la existencia. Antes un grupo de música, obviamente no de rock, pero un grupo de música 35 años antes tenía, aunque hubiera sido, bueno, del estilo que hubiera sido o de la forma que hubiera sido, era imposible por los propios medios de comunicación que se hubiera globalizado a esa velocidad. Así que llegaron en un momento en el que el mundo estaba abriendo los ojos, en el que el mundo se estaba hiperconectando y en el que llevar un disco de un país a otro y que sonase en la radio de otro país empezaba a resultar muy sencillo, ¿no? Claro, eso solo podía haber sucedido con Mozart y por el paso de los cientos de años y de la representación de sus partituras durante décadas en un montón de conciertos, pero este fenómeno global que irrumpió de esa manera tan homogénea y tan a tiempo real en todo el planeta, ahora el problema es que los medios son tantos, las posibilidades son tantas, que es difícil, compites con tantos, que tienen tanto éxito, que además existe, que la música ha cambiado también su concepción. Antes era casi para los melómanos, era casi un objeto de colección, el propio vinilo era un objeto de colección. Ahora la música es un objeto de entretenimiento y consumo que escuchas 3 veces y que pasas directamente a otra, escuchas otras 30 veces, ha cambiado hasta la formulación de la música. Es tan difícil, por tanto, repetir un fenómeno musical así. Ahora hay que inventar otra cosa, que no sabemos cuál es. El fenómeno a mí me impresionó mucho, leí la biografía de, ¿cómo se llama? El narco colombiano. Pablo Escobar. De Pablo Escobar, la biografía escrita por el hijo, la leí el verano pasado. Y ¿Ves cómo soy tu conciencia? Sí, totalmente. Estás en mi mente, Pai, estás en mi mente. Pero leí la biografía y me impresionó mucho que fue el primer narcotraficante global. El primer, así lo definía el hijo, decía, fue el que inventó los circuitos fue el que globalizó el narcotráfico. Pero más allá de globalizar el narcotráfico, fue el que inventó los circuitos de comercialización global. Claro, sin hablar de las Indias antes, pero la manera en la que creó mecanismos de venta globales, de distribución global, o sea, una empresa de distribución global completamente ilegal, asesina y todo lo que queramos añadirle, pero la manera en la que entendió que el mercado entonces era global y que necesitaba de distribuidores locales para... Eso supuso una ruptura que ni siquiera ya, pues el que llegue será otra cosa, será un gran narcotraficante global y será tal, pero nunca ya era eso, ¿no? Que no digo que sea un éxito, digo que es una mirada nueva en el tiempo que le tocó vivir con los medios de transporte de los que podía disponer y con las formas de distribución que en aquel momento eran posibles. Y globalizó un fenómeno, ¿no? Que empezó, y además empezó de una forma que ahora copian todos los directivos de marketing, porque empezaban a pasar bandejas de cocaína en Hollywood.
Porque al principio no se veía, bueno, se veía como una transgresión, pero bueno, pues como comprar tabaco de contrabando, hasta que empezó a provocar muertes y todo eso, ¿no? Pero las bandejas corrían por las fiestas de Hollywood como un elemento de diversión y sin ningún problema legal en los primeros años, ¿no? Y así lo describía el hijo. Y me impresionó mucho, y toda la globalización incipiente que se está viviendo en aquellos años por la revolución de los medios de transporte, de los medios de comunicación, etcétera, esa ya no va a volver. Ahora estamos en otro escenario, con otro tipo de medios de comunicación, de medios, etcétera, que posibilitarán muchas otras cosas, pero ¿podrían hacer ahora un John Lennon? Pues pasaría más inadvertido, porque para destacar tendría que hacer, vaya usted a saber qué. Bueno, pero es que no tiene por qué haber, ¿no?, otro John Lennon. Habrá, es lo que dices, ¿no?, otra cosa. Sigue habiendo, yo creo, estrellas a nivel global, incluso a lo mejor hay más que entonces, ¿no? Porque todo se ha globalizado tanto, ¿no? Es todo tan así que hay muchas oportunidades, hay muchas alternativas. Alguien desde su casa puede subir un vídeo a YouTube y que tenga millones de reproducciones y convertirse en una estrella, ¿no? Tenemos como muchos cauces y muchos recursos. También es verdad que a cambio también hay más competencia y es más difícil destacar entre tanta gente, ¿no? Pero... Y luego el ciclo de 24 horas y el ciclo tan rápido a la que se queman las cosas también dificulta, yo creo, el que haya un fenómeno que dure tanto tiempo como el de los Beatles o el de John Lennon. Es verdad que además, recordando lo que decías, o sea, los Beatles fueron uno de los primeros grandes fenómenos globales y además eran muy transgresores para la época, lo cual hoy viéndolo con la perspectiva que nos da el tiempo, pero es verdad que era parte de su éxito, ¿no? Esa idea de que, claro, rompían con la moral, hablaban de cosas de las que hasta ahora no se hablaba. Eso es difícil hoy en día, que se repita un fenómeno como ese. O sea, hay cosas que son... A ese nivel, ¿no? Claro, hay cosas que son un elemento que se repite. O sea, los Beatles transgredían y porque transgredían, entre otras cosas, empezaron a suspirar muchísimos adolescentes en todo el planeta porque veían que era posible la transgresión, que no tenías por qué estar subyugado bajo la presión de tus padres y de tus profesores y de tus primeros jefes y de la manera en la que la sociedad te imponía la conducta y el modelo de vida que querías llevar. Y había unos tipos ahí melenudos que se paraban y decían amor libre. Que tiene gracia lo de melenudos, viéndolo ahora también. Fíjate, pero bueno, cambió el estilo y cambió las formas y sobre todo dio una esperanza a toda una generación de se puede vivir de otra manera, ¿no? Y yo creo que eso fue parte del éxito, que es parte del éxito, pero claro, dicen en el chat, tienen mucha razón. Ahora serían youtubers y probablemente su éxito sería mucho más limitado en el tiempo. Pero cuidado, que los primeros youtubers hoy son gente de muchísimo éxito y probablemente también contaron con la incomprensión de un montón de gente que los veía y decía, yo no entiendo esto, no me hace gracia, esto es de qué van, esto tal, esto no es bueno, esto tal, no pierdas el tiempo. Algunos de los youtubers hoy son estrellas, pero estrellas que no os podéis imaginar, cuando aparecen por el Comic Con se los comen. Mi amigo Nico va a ir al Comic Con. Sí, esta gran feria del cómic y de la ciencia ficción que se celebra en Estados Unidos, bueno, creo que es imposible conseguir entradas, pero como él estuvo en la desvirtualización, estaba ahí sentado mi amigo Nico Maggi, que es el creador de Tadeo Jones, y entonces un amigo suyo, productor de allí, pues le ha dicho, oye, vente conmigo al Comic Con. Mi amigo Nico era otra. Me encanta porque cuando hablas de un amigo tuyo que le tienes mucho cariño, siempre pones el amigo delante o amiga. Mi amigo Nico, mi amiga no sé qué. Porque les quiero, a la gente a la que quiero le digo amigo, jefe. Mi amigo. Primo. Les digo, claro primo, que es aparca aquí, primo, en este hueco, primo. €1, primo. Así somos, los gorrillas, somos así. ¿No? A ver, ¿qué ibas a contar de Nico? Seguro que ibas a contar alguna intimidad o alguna cosa de estas. ¿Alguna cosa? No, que mi amigo Nico compartía conmigo en que éramos muy inadaptados. Ahora, a él le han dado 8 Goyas. Me he estancado. El triunfo. Éramos muy inadaptados. Y entonces, pues era muy friki, le gustaban mucho los videojuegos, estaba siempre perdido en esto y decía, me quiero dedicar al cine. Y su padre decía, no, tú tienes que ser economista o tienes que ser algo así. Yo me quiero dedicar al cine, 8 Goyas. Su padre, que era además estaba metido en el mundo del cine, curiosamente. El cine está muy conocido, fue guionista de Los Santos Inocentes, es un tipo productor muy conocido. Y él, prácticamente a sus espaldas en realidad, luchó por salir adelante, primero con el corto de Tadeo Jones, empezó a recibir premios, después empezó a producir una peli y a espaldas de todo y luchando como un animal, sacó adelante las pelis de Tadeo Jones y con un éxito gigantesco y tiene 8 Goyas, que cuando yo le vi en su primer discurso recogiendo un Goya a Nico Maggi,
Dijiste, este es mi amigo Nico. Es mi amigo Nico. Le veía en la tele y decía, pero ¿cómo va a ser verdad? Si somos unos inadaptados, Nico, ¿dónde vas? Que te van a pegar allá arriba. Que eso es la sociedad bien pensante, que eso es el establishment. Bueno, pues ahí le tienes al tío. 8 Goyas. Y tan majo y tan creativo y tan alternativo y tan diferente como era cuando éramos pequeños. Así que sí, en efecto, inadaptados del mundo, sois las estrellas emergentes del futuro. Esto es así. Pero es verdad lo que decía no sé qué oyente ha comentado lo de los youtubers. Es cierto que los youtubers pueden ser algunas de las estrellas que van a cambiar o que están generando ese tipo de fenómenos. Quizá no todavía hemos visto a nadie a nivel de los Beatles, pero quizá lo den. O los DJs, ¿no? A mí es otra cosa que también me ha costado entender. Estos DJs que se convierten en grandes estrellas, que la gente paga pues un dineral para ir a verlos y al final parece que simplemente se limitan a pinchar música, ¿no? Es mucho más. Al final el fenómeno es más amplio que eso, pero es verdad que choca un poco y a mucha gente le cuesta comprenderlo, le cuesta asimilarlo, porque es eso, ¿pero qué hacen estos? Y sin embargo sí, están abriendo un nuevo camino, una nueva vía en esta especie de locura tecnológica, musical, cultural que estamos viviendo en esta época y quién sabe, ¿no? Puede que terminen alguno de ellos siendo un fenómeno similar al de los Beatles. Sí, una cosa que no me gusta mucho, es pensar, hombre, porque pueden tener éxito, hay que respetar porque el éxito no tiene que ser el motor de las cosas, ¿no? Y a lo mejor, ¿qué es el éxito? Antes hemos hecho un pequeño break con esto, ¿no? El éxito... Hay por ahí una metáfora que cuenta alguien de un tipo que salía a pescar. No sé si la recuerdas tú bien, Pai, sí. Que tú tienes muy buena memoria. Sí, el pescador en un pueblecito griego perdido, ¿no? Que un día va un gran hombre de negocios, un multimillonario, y le ve que le empieza a decir, ¿y por qué no te compras otro barco? ¿Y por qué no compras más? Así podrías poco a poco ir generando más dinero. Y le dice el otro, bueno, yo de momento lo que hago es que me levanto pronto, salgo a pescar, luego vuelvo a media mañana, mi mujer prepara el pescado, comemos, me echo una siesta, estoy luego con mis hijos, vamos a la playa, nos damos un paseo. Y al final el millonario le empieza a contar, bueno, pero si, por ejemplo, en lugar de terminar de pescar a media mañana, fueras hasta las 5 de la tarde, luego podrías aumentar tus capturas, podrías venderlas en la lonja, podrías comprarte otro barco, ir así aumentando y así poco a poco irías creando un imperio y así cuando seas mayor podrías pues a lo mejor terminar de trabajar a media mañana, ir a comer a casa con tu mujer, darte un paseo por la playa. Entonces, realmente era... Y entonces la metáfora, ¿qué es el éxito exactamente? ¿Qué es el éxito? Que te admiren los otros. Ayer íbamos en el coche y María Galería y yo y vimos un descapotable. Y me mira María y me dice, ¿tú has querido tener alguna vez un descapotable? Digo, la verdad es que nunca me ha interesado. Digo, ahora no tengo coche. Digo, nunca me ha interesado. Cojo coches de estos de car sharing, de alquiler compartido, o cojo el coche de mi madre. Y digo, nunca me ha interesado. Pero nos quedamos fijándonos en el tipo que lo conducía, y entonces era un tipo mayor de pelo blanco, un gordo de calvo, y que llevaba el coche y llevaba a su lado una chica bastante mona, bastante joven, y era un descapotable, una especie de Mercedes, un coche bastante antiguo, ni siquiera especialmente bonito, un coche así un poco tal, pero descapotado. Y entonces el tipo iba con el brazo apoyado y iba mirando alrededor, y entonces nos vio mirando y se hinchó de orgullo, ¿no? Y entonces nos miraba como... Soy el éxito, mírame bien, respírame, huéleme, huele mi puro, huele mi habano pensar que cubano eso es el éxito es... Y entonces, claro, me llamó la atención porque digo, qué necesidad, ¿no? Y digo, cuidado a ver si te voy a dar con el coche que te cuesta una pasta el seguro. Que te quitan ahí 2 puntos que te has cagado. Y sí, a mí me entra conciencia de clase cuando voy a ciertos barrios. Cuando voy con el coche... Esos barrios ya no los piso. Voy atropellando peatones, así acelerando en los pasos de cebra. Me entra... No, es que en esos barrios no utilizan los pasos de cebra. No los utilizan. ¿Te acuerdas una vez? Bueno, pero aquí tampoco, ¿eh? El peatón manda. No, pero estamos hablando de... Y si vas en patinete... No estamos hablando de una calle normal, estamos hablando de calles de casi 4 carriles, o sea, de carreteras de casi 4 carriles, y ves cruzar a una señora mayor en diagonal, pero además a un ritmo totalmente normal, en plan, no, es que se van a parar los coches porque yo estoy pasando por aquí. Y es como, pero ¿qué está haciendo usted?
Bueno, Pai no hace esas cosas porque es muy civilizado y Pai se tiene que marchar, pero mañana hablamos otro ratito con... Mañana seguimos con... Gracias, Pai. Con la voz de la conciencia. Un abrazo, gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós, que se va, que tiene que... Su hija empieza el campamento de verano y entonces va a llevarla, ¿no? Sí, justo. Dile que se lo pase muy bien y que disfrute. Que lo pase bien. Que haga cosas adolescentes. No, dile que haga el mal. Que queremos estrellas del futuro, no queremos... Dile que sea una estrella. Niños apocados y que miran, eso. que transgreda. Necesita ese tipo de mensajes. Pero ya se lo digo a la vuelta del campamento. Si sí, no casi mejor, sí. Gracias, Pai. Gracias. A vosotras. Sí, amigas, así van pasando. Mira, por aquí recomienda, yo lo he visto, Alberto Martínez recomienda el documental de Avicii en Netflix, que fue un DJ muy conocido. Y yo lo he visto, lo que pasa que es verdad que es a mí me pareció muy angustioso, ¿no? Habla del éxito y de cómo te puedes emborrachar de éxito tanto como para, pues acabar con tu propia vida, ¿no? Y me pareció está muy bien, creo que está muy, muy bien el documental, te deja reflexionando, pero creo que igual es demasiado angustioso para terminar la temporada. Sí, necesitamos cosas positivas. Sí. Yo creo que en ese ejercicio que estamos haciendo... Ya que nos tienen aquí en tensión estas 2 semanas, sin gobierno, que es que encima ya veremos cómo sale la investidura y estamos aquí en tensión, necesitamos algo que nos relaje. Casi famosos, dicen, película autobiográfica del director Cameron Crowe, banda sonora alucinante, historias de crecimiento personal. Esta sí parece que no estaba mal. Me suena, ¿no? Los chicos se burlan por lo joven que es. Lo llaman el narco, nadie lo incluye. ¿En serio? Algún día serás cool. Oye, pues casi famosos... Bueno, no lo sé, es que no lo sé. No sé si es... Pero a ver, ¿qué películas se os ocurren que pueda... ¿Qué os parece que pueda ser la película para despedir la temporada? Es que tiene que ser a la altura de Capitán Fantástico, una película que no hayamos descubierto todavía y que nos sirva para ponerlos, darnos algunas pistas en el hashtag del programa, en el hashtag. Como diría Paquita, hashtag. En el hashtag del... Hashtag. Del programa. Oye, pues qué bien, ¿no? Qué bien estamos. Oye, aquí la gente ya está tomando el sol, ¿eh? Ahora levántate y piensa, enviado una foto que está tomando el sol con su gatito ahí en su terraza con sus plantitas. Eso es el éxito. Eso es el éxito. El éxito es descansar. Podríamos hacer la cafetera tomando el sol. Podríamos. No sé tomando el sol con unos gin tonic. Así a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Es un buen plan. Sí. Pero, bueno, pues así nos vamos a marchar y volveremos mañana con la compañía de los cafeteros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pero volveremos mañana. Mañana volvemos como todos los días para informar, para reflexionar y también para acompañar a tantísimas personas que utilizan este programa también para eso, como elemento de compañía, y lo hacen viviendo fuera, en el extranjero, y utilizan la cafetera como hilo de Ariadna que les une a sus familias, a sus amigos, a lo que dejaron atrás, viviendo ahora en el exterior. Así que con mucho, mucho cariño os enviamos un fortísimo abrazo a vosotros y a todas aquellas personas que también escuchan el programa en salas de espera. ¿Qué te ha pasado? Que me han puesto el filtro de calidad en Twitter. Con esto de que me han puesto el nuevo Twitter. ¿Y no hay que ponerlo? Oye, pero es que se me han quitado los filtros. Estaban aquí puestos. Yo lo tenía también puesto hace un momento. Oye. ¿Cómo se hace? Oye, Twitter se está revelando. No son haters, son hijos de puta. Son hijos de puta. Son unos hijos de puta. Voy a quitar el filtro de calidad, ¿pero esto qué es? Pero ¿y cómo has hecho configuración? Sí, yo además lo tenía quitado, pero qué tramposos. Preferencias de contenido, será. Explorar, tendencias. Ocultar contenido que puede herir la sensibilidad. Sí, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Me vas a ocultar a mí nada? Tendencias, a ver. ¿Tendencias para ti? No, esto yo me lo había quitado. Claro. ¿Y dónde has mirado esto? Yo también me lo había quitado. Pero ¿y por qué a ti te sale eso ahí arriba y a mí no me sale? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y ahora me sale...
Latinoamérica, acepten mis disculpas. Aquel vídeo que hicimos para Latinoamérica, que casi tiene 200.000 reproducciones. Un éxito de crítica y público, menos para la prensa. También. Menos para la prensa facha, que montó ahí, la montó gorda, por lo visto. Me sacaron en unas teles mexicanas insultándome. El español que pide perdón. ¿Pero tú a quién pides perdón? ¡Pelao! ¡Español, colonizador! En serio. Me escribieron desde ahí, me dijeron, oye, dice, te has hecho el amigo de lo indígena, y dice, pero te están metiendo unas hostias a dos manos en algunos medios mexicanos. No se puede gustar a todo el mundo. Dije yo, pues a ver si tenéis un ratito y iba a decir una burrada, pero no se pueden decir por la radio, que luego me las coge Iñaki de la Torre y se burla. Bueno, que nos vamos a marchar. ¿Qué más? Ay, que me han puesto otra vez el filtro de calidad. ¿Pero por qué te aparece a ti los filtros de búsqueda? Si a mí no me aparece... Pero es que yo le quito el filtro de calidad y me lo pone. ¿Pero cómo lo haces eso? ¿Cómo has dado ese...? No lo sé. Notificaciones, mira, filtros. Ah, pues a mí no me lo pone. Yo lo quito, pero luego le doy a refrescar y se me vuelve a poner. Notificaciones. Bueno, ¿estáis hasteando? Tened cuidado con los filtros de calidad. Y con las tendencias para vosotros. Tenéis que poner tendencias globales. O sea, España. ¿Tú utilizas el Instagram? Sí. ¿Por qué me te ríes cuando lo he dicho? No sé por qué me lo preguntas. Está súper de moda ahora el Instagram. Está de moda el Instagram. El Instagram está de moda. El Instagram. Tiene... Mira, Nazaret, que es una instagramera que yo sigo mucho. Sí, de foto Nazaret, en blanco y negro. Que le dieron el premio... Bueno, el día que te conocí. El día que nos conocimos, Mary. El día que eran los premios de... Premios Bitácoras. Los premios Bitácoras. Y se lo dieron a la cafetera y se lo dieron también a Nazaret, que es una instagramera que tiene 140.000 seguidores, que hace fotografía en blanco y negro con los móviles y que es una de las fotógrafas más increíbles que yo he visto, que tiene siempre unos ángulos alucinantes, utiliza, además, pues no sé si es un Huawei con óptica Leica o no lo sé, porque me parece que sí, pero tiene siempre, si tenéis la oportunidad, buscarla en Instagram, es Nazaret Sánchez, y tiene unas fotos en blanco y negro que son absolutamente, yo soy súper fan. Y entonces le dije, oye, hazme una foto. Cuando estábamos en la fiesta de las... Le dije, es que yo quiero tener una foto de Nazaret. Y dice, pero ¿qué foto te voy a hacer aquí? Y digo, y con mi móvil además. Digo, y la tocas un poco, le das un poco de colorito así en blanco y negro y tal. Y me dijo, pero ¿y qué foto te hago yo aquí? Pues es que no... Dice, si yo elijo la escenografía, tardo horas en elegir los ángulos y los tal. Dice, pero venga, te la voy a hacer. Y entonces se puso de rodillas y me la hizo desde abajo. Y entonces algo yo así como raro, como con mirada de Dalí. Dalí. Y entonces me hizo la foto así y fue muy muy guay. Tengo una foto hecha por Nazaret, sí. Entonces, que me acaba de salir, pues he abierto Instagram cuando te estaba diciendo esto, y acaba de estar en el Tembleque, en Castilla-La Mancha, viendo los molinos, que es una excursión que es obligada, absolutamente obligada. A lo mejor yo soy muy friki, pero me fui además con unas amigas, dos de ellas peruanas, y cuando vieron los molinos fliparon porque dicen, claro, es que es el Quijote en la tierra, es que están ahí construidos y de pronto te sientes como el Quijote y te dan ganas de empezar a repartir. Es alucinante. La verdad que en Instagram descubres a artistas alucinantes, gente que ha empezado, pues bueno, desde, por ejemplo, hay una... Ahora no me va a salir el nombre. Pero bueno, hay desde fotógrafos a poetas, muchos poetas y muchas poetas. Y luego también hay una cuenta de Instagram, ahora no me voy a acordar del nombre, que lo que hace es escribir en sobres, como si fuesen cartas, ¿no? Y son como mensajes que nunca enviarías, pero que sí que van destinados a gente, ¿no? Y yo ¿te acuerdas que te la Mira, Marina Brown dice, y es verdad, dice una cosa, dice, me encanta tu Instagram, María, tienes fotos súper bonitas. Es que os voy a confesar una cosa. Pero porque Marina Brown no es objetiva, porque vamos, nos dimos unos abrazos allí en la desvirtualización y yo sé que no es muy objetiva conmigo. Pues ahora, Marina, te voy a contar una cosa que es poco conocida, María.es vive en una dualidad, que en dos lobos luchando entre ellos. Una parte creativa que tiene oculta, que la va pisando así como tal, y que a veces la deja salir, con la que hace fotografías. Y tiene una mirada que es absolutamente única. Y hace unas fotografías, se fija mucho en los detalles. Diría que es fotógrafa de los detalles.
la fotógrafa de los detalles. Y entonces tiene una mirada, tiene una capacidad, por eso tiene fotos tan bonitas, como dice Marina. Y es verdad, las tienes, Mary, y tienes esa visión. Y no todos la tienen. Y yo, que amo la fotografía, que llevo haciendo fotos desde los 9 años, que tengo fotos siendo niño con una cámara más grande que mi cabeza, que voy a revelar, que disfruto, que me paso el día con María Galería mirando fotografías, jamás tendré esa mirada. Jamás tendré la capacidad que tienes tú y que tiene María Galería, por cierto, porque hace fotos también. Tenéis una perspectiva muy parecida de las cosas, así de lo pequeño, de las aproximaciones, de los detalles. Jamás en mi vida soñaré con tener esa mirada. Y lo intento aprender, intento fijarme en las fotos que haces y en la manera en la que te aproximas a las cosas y eso. Jamás. Y eso, si no lo explotas, estarás cometiendo el mayor error de tu vida. Si no enfocas más hacia allí. Porque además hay una cosa que decían los Jedi. El enfoque determina la realidad. O enfocas tu vida hacia allí, o vas a enfocarla, porque si sigues girando el foco de la cámara, en otra dirección y dejarás eso borroso. Y no lo hagas. No lo hagas. No le hurtes al mundo tu mirada. No deberías hacer eso. Cometerías un error gigantesco, amigos. Es verdad. Luego me dices que soy sensible, pero es que claro, si me dices estas cosas... Lo digo con admiración profunda porque me encantaría. Yo cuando veo cuando veo tus fotografías, cuando veo en Instagram o cuando veo en tus stories la imagen que publicas, me pasa con María Galería igual. Veo algunas fotos que son ese detalle, esa esquinita, digo, ¿cómo es posible que hayamos hecho la foto? Y cuando lo veo, ojalá... Ya me gustaría tener un 10% de la mirada que tienes para hacer fotografías. Ojalá lo tuviera, ya me gustaría. Pero, en fin, la vida es así. Dios da pan a quien no tiene dientes. Tú no quieres mirar por ahí, tú no quieres enfocar. Sí, que quiero. Lo que pasa que también la fotografía es un poco frustrante. Tiene una parte muy bonita y además una parte que te ayuda muchísimo, ¿no? A interiorizar incluso en ti misma. Yo creo que al final, cuando te pones delante del objetivo, es como que solo estás tú y lo que estás viendo delante es como que te evades del mundo. Y a mí esa sensación me gusta muchísimo. Lo que pasa es que son típicas cosas que bueno, no les dedicas el tiempo que deberían, también pues eso genera cierta frustración, ¿no? Porque hay veces que no sale la foto como tú querías, que no es lo que tú pensabas. Y luego hay veces, también me ha pasado que he hecho una fotografía, la he dejado ahí, en el limbo, y luego cuando la he ido a recuperar me ha parecido mucho más bonita de lo que me parecía al principio. Yo pensaba que hacía fotos estupendas. Tuve un jefe que era un cabrón. Fue muy majo durante un montón de tiempo, pero luego fue un cabrón. Y me dijo ya en nuestra despedida, y además nunca me han gustado tus fotos. Y entonces, ¿por qué nunca has hecho buenas fotos? Y dije, pues me las pagabas de puta madre. Digo, tú sabrás, no sé quién era el tonto aquí. Pero en fin. Pero eso me quitó mucho las ganas de volver a hacer fotografías. Lo que pasa es que después, repasando las fotos, así en el pasado, yo pensaba, porque yo empecé haciendo fotos y me pasé 15 años viviendo de eso. He hecho todas las bodas y comuniones de este país. No todas, pero una buena parte de aquella época. Lo de que los cuñados que se coloquen se me daba de puta madre. Era terrible. Que ser estresante. Sí, pero la gente era muy cariñosa. Luego porque además yo era una anomalía, era un niño, y entonces era el niño de las fotos. El niño de las fotos, que cantaba la jota. Que cante el niño la foto. Pero a mí eso me generaría mucha presión porque dices, es que... Era la hostia. Solo hay un momento, solo hay un beso. Y es que además tú piensas que yo técnicamente pues estaba aprendiendo y era muy niño, era muy chaval, tenía 16 años cuando empecé. Y entonces te la jugabas y tardabas 5 días en darte cuenta, porque además, claro, entonces enviabas el carrete a revelar y hasta los 5 días no tenías noticia de aquello. Y las pasabas putas porque dices, si he reventado el trabajo. Hombre, nunca me pasó, sinceramente, pero bueno, alguna vez sí tuve alguna experiencia así rarita de que no me salieron muy bonitas, ¿no? Pero bueno, en todo caso. Después revisando ahora con María Galería porque es un amor y jamás es incapaz de decirme esa foto es una mierda. Pero yo las veía mis fotos y decía, pero si todo esto está para tirar, si es que esto no vale de nada, estos encuadres, es que nada. Ahora estoy afinando la mirada, estoy aprendiendo más, me estoy fijando más, estoy observándola. Y creo que también... Es que hay que entrenar también la mirada, ¿no? Mucho. Y además los años te dan otras perspectivas también, porque quieres contar cosas a través de la foto y aprendes cosas, ¿no? Te das cuenta, por ejemplo, como decía Salgado, lo importante que son los ojos.
Cuando yo tenía 16 años hacía una fotografía y hacía un encuadre más bien general, intentando mostrar pues bueno, lo que me parecía que esto podía ser así, y respetaba las reglas de la fotografía, que es el mayor error que he cometido, respetar las reglas, porque respetaba el tercio, ¿no? Esto de situar siempre en el lateral, entre los 2 tercios lateral a la figura, colocar a la figura a la que está representando, que es un esquema muy básico de encuadre fotográfico y pictórico, ¿no? Para los cuadros. Que lo sitúas, nunca coloques a la persona en medio, colócala en uno de los laterales, porque así mantienes el equilibrio, no sé qué. Y te das cuenta de que las grandes fotografías son exactamente lo contrario. ¿Cómo es posible que haya profesores que enseñen estas reglas? Es alucinante. Porque además lo único que hacen es condicionarte, porque yo me he pasado media vida pensando que ese encuadre estaba mal porque lo había centrado. Y ahora tengo algunas fotografías donde no he respetado ninguno de esas lecciones. Y supongo que tiene que ver también con liberarse, ¿no? Y entonces las fotos ahora son diferentes. Y aún así no llegan al 10% de las fotos que hacéis vosotras. Y nunca llegarán. Y es así. Y hay que asumirlo. Eso, Fer. No lo digo con frustración, lo digo con admiración y con predisposición a aprender y a inspirarme y a que me sirvan de inspiración. Y no pasa nada. No pasa nada. Porque mi camino es otro. Yo soy un icono pop. Vosotras sois unas grandísimas fotógrafas. Cada uno tiene lo que tiene. ¿Sabes? No, pero es verdad, haces unas fotos increíbles y es verdad, es así. Así que nada, con esta sucesión de elogios, queridos amiguitos, nos vamos a despedir. Me encanta esa voz. ¿Esto cómo era? Esto lo hacían los de Radio... No era Radio María. No, esto era... A ver... Era Radio Pirenaica. Sí, eran los de Radio Pirenaica, yo creo que eran los que hacían estas cosas. Sí. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitirme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que con su ayuda desinteresada lo han hecho posible. A los miles de colaboradores anónimos que con sus crónicas han difundido la verdad de lo que pasaba en España. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Así se despidió la Radio Pirenaica, así daba la despedida a sus oyentes y así damos la despedida nosotros aquí en este programa. Mañana más, mañana volvemos, eso sí, el día que despidamos definitivamente lo haremos con esas mismas palabras, dando la gracia a los oyentes que con sus numerosas ayudas y compañías y a nuestros mecenas hicieron posible este programa. Gracias de corazón a los oyentes y gracias muy fuerte, con un abrazo muy fuerte a todos los mecenas. Gracias, Mary. Gracias. Haz fotos, anda, alimenta al lobo que debes, no alimentes al otro. Adiós. Farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí, pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Uh-huh. Y lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar ahí. Uh-huh. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Uh-huh. Eres la resistencia y no estás solo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
and still you run to carry me. You call me yours, you call me free.